Hola, soy señor Cano, también me conocen muchos como Víctor Cano Ayerra. Te doy la bienvenida a este ciclo de entrevistas para Un Seco-Teatro. Cuarto capítulo, cuarta entrega, cuarto invitado, adaptados a los tiempos que corren e invocando a los dioses del Wi-Fi para que haya una buena conexión. Vamos a recibir a un gran actor, gran director, gran docente y una gran persona por sobre todas las cosas, Jorge Cerviño, con todos nosotros. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás, Víctor? Qué generosa la presentación, muchas gracias. No, no, faltaba más. Un gusto estar con vos acá, un Y me, gustazo, la verdad. igualmente, y me quedé corto con la presentación, ¿eh? Me quedé corto. Sí, me no llegó con la guita, perdón. Pero nada, es difícil. Igual yo lo que veo con el tema de la virtualidad y las clases, en este caso de teatro, Ujú. por ejemplo, yo tengo mi experiencia como docente de escuela pública media, Sí, lo cual cuando te digo escuela pública, tal vez eso implica que no todos tienen conectividad, porque yo estoy en una escuela pública en la cual hay chicos que están en mayor situación de vulnerabilidad que otros, claro. y me está pasando que tengo alumnos que no tienen ningún tipo de conexión, o es intermitente, o hay una computadora para todo el núcleo familiar, en Sí, el mejor de los casos, digamos, en claro. otros casos es solamente un celular. eh, entonces eso ahí es donde se te marca mucho más la brecha cuando pasan estas cuestiones, ¿no? Que esto Sí, es obvio. esto que pasó, que fue impensado e impredecible y nadie lo pensó, y de golpe nos encontramos con esto y esta situación como que emergió mucho más. Sí, Digamos, las diferencias se notan mucho más. sí, tal cual. Eh, Tenemos alumnos a los cuales yo, por ejemplo, hay alumnos a los que les mando directamente la actividad adaptada, porque también además, es como tener que pensar todo el tiempo entre eh, cómo llegar a los chicos, de qué manera, más en nuestra disciplina, que es teatro, te estoy diciendo, ¿no? Pues si Sí, fuera otra obvio. cosa. Pero, las demás materias también, pero el nuestro que es tan físico, tan presencial, tan del acá, del estar presente, y al presente hablamos del cuerpo, decís de qué manera yo puedo conectar con los chicos y tenerlos, entre comillas, enganchados, para poder hacer el seguimiento, porque más que nada hoy es una cuestión más que los contenidos de la materia en sí, es estar cerca de los chicos, acompañarlos, porque ya te digo, son adolescentes, están en una etapa en la cual están con muchos cambios ellos, y Sí, no todos reaccionan de la misma manera y no todos lo afrontan de la misma forma, y los contextos en los que viven son muy heterogéneos. sí, sí. Entonces ahí es donde vos tenés que poner manos a la obra junto con tus colegas, ir ideando y pensando qué actividades vas a hacer. Te decía, te retomo esto de que algunos alumnos yo le envío la tarea por mail adaptada, porque si es, en algunos tenían que ver un cortometraje, y sé que Sí, esos chicos no tienen. Entonces haces como un relato de la historia o buscas otra forma de, de adaptar ese trabajo para que pueda ser trabajado por él y en formato papel, y lo pueda llenar en formato papel. Después el chico lo lleva a la escuela, a los padres, porque además los padres reciben los trabajos porque van a buscar la canasta de alimentos sí, que brinda la escuela, sí, vi eso. porque esa es otra realidad, ¿no? O sea, Ujú. eh, estamos hablando de que tal vez no tienen ni para comer, digamos, y uno tiene que poner como en un segundo plano muchas veces estas cuestiones, que de hecho las pone, Tal de cual. los contenidos y etcétera. No es la prioridad, claramente. Sí, se Así que visibiliza muchísimo la diferencia cuando es en el aula a cuando es en esta situación virtual y como decís vos, tiene una tarea mucho más social la escuela a veces o de contención, sí, sí. incluso Lo cual familiar. lo cual no está bien tampoco, porque ahí es donde ves también las fallas de los gobiernos, en este caso el gobierno de la ciudad, digamos, donde Exacto, las viandas son muy escasas, cada vez menos, sí, en cantidad y en nutrientes, y terminamos a veces los docentes haciendo aportes desde nuestro bolsillo, lo cual no debería suceder. No es que es un acto heroico, no, ¿entendés? Eso no debería suceder, ¿no? sí, sí, no hay que Más allá de que uno lo hace romantizarlo, con total entrega y ganas, y porque tiene conciencia de esto, no debería ser nuestra responsabilidad. tal Digamos. cual. Hay gente Sí, que debería estar haciéndose cargo de esto. Y ahí es donde también me parece que entra la cuestión del aula como igualitaria, ¿no? Digamos, el pibe que tiene un contexto de mayor vulnerabilidad,
está en la misma situación que uno que no la tiene Exacto. cuando estamos hablando de la presencialidad. Ujú. Ahí somos todos iguales y esto está buenísimo también resaltar y ver de la escuela, Sí, ¿no? Que nos pone a todos en el mismo lugar y con las mismas posibilidades. Y esta virtualidad no, esta virtualidad tal, nos pone en lugares muy distintos y como que destapa todas esas diferencias mucho más. tal cual. Sí, sí, sí. Es el desafío, es el desafío. Y después en lo que es la conexión, ya te digo, a través de estos medios, Zoom, Meet, qué sé yo, cómo conectar con los chicos también, a veces, porque también lo digo como padre de una hija adolescente. Digamos, mi hija Tal tiene cual. 16 años, está en cuarto año, y, y recién hará, qué sé yo, un mes empezamos a ajustar las tuercas porque estuvo muy desganada, con muy pocas ganas de hacer. Ella va a una Sí. escuela de danza, Ujú. es todo el turno. Y, y también uno ve esas cosas, lo ven sus propios alumnos y lo ves en tus propios hijos, digamos. Tal Eh, cual. que los pies no están estimulados, que se pinchan, que la cuestión de la lejanía y esta frialdad de, bueno, te envían un trabajo, otro trabajo, otro trabajo. He visto que a veces los matan a trabajos a los pibes. Ujú. Entonces es difícil también eh, ver qué tipo de exigencia tenés para con tus alumnos y con tu hijo en este caso, ¿no? Sí, sí. Pero sé también de otros colegas que tienen, o conocidos, Ujú. familiares que tienen hijos en escuelas privadas, y ahí te das cuenta de la diferencia abismal, digamos, tienen Zoom programado a las 8 de la mañana, otro a las 9, otro a las 11, otro a la 1, le da clase de educación física, se hace flexiones en el piso, ¿entendés? Pero todo visto desde la cuestión mercantil de la educación, Es que sí, que es lo que yo veo la en las diferencia escuelas privadas. económica te hace la diferencia en las herramientas a las que pueden acceder y ahí también el tipo de educación que pueden brindar en cuanto a eso. En cuanto Pero a, no dejan de ser también, ¿entendés? Pibes que tienen las mismas necesidades y frustraciones y problemas, obviamente. y a veces, y donde tal vez no es fácil para ninguno de nosotros estar las 24 horas encerrado. Imagínate alumnos que están en situaciones complejas familiares Así y es. tal vez están en una escuela, que estén en una escuela privada no quiere decir que no tengan los mismos problemas o dificultades complejas en la convivencia, pero aún así Exactamente. tienen que producir este concepto de producción que no tiene nada que ver muchas veces con el proceso de educación, digamos, ¿no? Con la idea global que Tal encierra cual. la educación. Y es esta cuestión de producir y demostrar que, como pagás una cuota elevada, los chicos tienen suma tal hora, tal hora, tal otra, tal otra, tal otra, tal otra. Y bueno, ahí es donde la línea un poco se confunde, ¿no? Sí. Es para pensarlo, ¿no? Sí, es Pero que el sistema educativo ya desde las bases está creado para crear obreros, pareciera a veces, con el tema de la rectitud, del uniforme, del horario, de todo. Y es como que quedó tal a cual. través de los años y no nos despegamos todavía de esa idea. Y bueno, estaría bueno que en el futuro podamos ir por otro camino. Y hubo gobiernos hace poco que querían instaurar aún más esa idea de mercantilización de la educación, que menos mal nos fuimos para otro lado. Seguramente, seguramente. Igual está buenísimo, pues es un desafío. Me parece que también esto hay que verlo. No lo quiero decir desde ese lugar de las superficial de encontrarte, querete, este es un momento para ser vos mismo y encontrar tu verdadero yo. Sí, No lo digo desde ese lugar, lo digo desde el lugar de la contingencia, en cuanto, por ejemplo, que estamos hablando de la educación, hacia dónde queremos ir. Está claro que la escuela decimonónica, digamos, del siglo XIX, que todavía existe, ujú, hay muchas cosas que no van, y tenemos que replantearlas y repensarlas entre todos. Creo que hay mucha resistencia a veces en los docentes, y a veces me incluyo, en trabajar contenidos que sean más unificados, ujú, ¿no? Es como que cada uno está en su propia materia sí, y y no sale de eso, y está bueno también pensar de qué manera podemos llegar a los chicos para poder... eh, es como, yo escuché por ahí, no es una escuela eh, con conceptos no, con escuelas que están formadas en su formato del siglo XIX, con sí, idea del siglo XX, con alumnos del siglo XXI, ¿no? tal cual. Es como, Excelente. entonces es como, total, ¿viste? Y decís, bueno, ¿cómo unimos todo esto entonces? Para que esa decisión no esté tan marcada. Sí, Así que creo que es el desafío para todos ese. Es el sí, desafío que nos espera, y tal vez esto que no hablo de la virtualidad porque sencillamente me parece una pedorrada en su mayoría en cuanto a lo que es la clase en sí. Digamos. ujú, Nada va a reemplazar a la escuela, nada, eso también queda claro, nada la va a reemplazar.
es súper necesaria, fundamental e igualitaria, que como te decía antes, que para mí es lo más importante. Pero sí pensar en las formas que tenemos de llegar con los contenidos hacia el alumnado. Claro, tal cual. Me encanta esa visión y también sí la importancia de lo presencial, como bien decís. Y un poco yéndonos a la vida cotidiana, ¿qué es lo que más extrañás de la antigua normalidad en cuanto a todo? Oh, y lo que más extraño es, qué sé yo, comerme un asado con amigos. Esa es la primera, te juro. Que encima ahora estoy tratando de comer un poco menos porque venía comiendo como un campeón. Eh, pero sí, viste, comerte un buen asado, disfrutar lo cotidiano de una salida. Bueno, ni hablar, ir al teatro, Sí. o sea, ver una obra en vivo. No me puedo enganchar con estas propuestas streaming, o sea, no puedo, me cuesta. Qué jodido, Eh, sí. es jodido, es jodido. No sé a vos qué te pasa, pero a mí me pasa eso de que Tiene que estar hasta el muy momento yo no bien vi ninguna. grabado, claro, sí. Y también, por más que esté bien grabado, con cámaras al lado, hiper HD, obviamente, ¿no? Como decís de las clases, es exactamente lo mismo, no se transmite de la misma manera que estando frente a frente. Hay un montón de emociones que se pierden, incluso en el teatro Sí, mismo, la gente en el público a veces hace la obra también, tenés un montón de estímulos que sentado en el sillón de tu casa capaz no lo tenés y está más sí, sí, yo cerca tengo, del cine. Mm. sí, tal cual, tal cual. Esta cuestión aburguesada tal vez de ver, o voy a usar un término, consumir, entre comillas, Sí, el teatro. Eh, sí, la sala, digamos, ¿no? Por eso digo, haciendo el paralelismo con el aula, ¿no? Cómo también nos ponen en una misma... eh, hay como convenciones en el teatro, en la sala, en la estándar, ¿sí? Hay una convención, bueno, vas a estar comiéndote un coso de pochoclo, levantándote o poniendo pausa, ¿entendés? O qué sé yo, en el medio del teatro, te sacan a patadas a los 5 minutos. exactamente. Y, y eso te aleja un poco del hecho teatral y hay cuestiones de la convención teatral que están buenas que se sostengan porque me parece que es la esencia. Tal cual. Y si bien yo también veo, así en lo general, vos y yo estamos en contacto tal vez con mucha gente del palo, Sí. y no es lo mismo lo que yo leía o percibía de la gente en las redes en marzo, abril, no, había una cosa, no existe, el teatro virtual no existe, esta es una mierda, ¿entendés? Y ahora estás viendo tal vez, empujado obviamente por la necesidad Tal y la cual. realidad de, bueno, vamos a poner esta obra vía streaming para apoyar el teatro, porque lamentablemente también hay que sostener espacios que, ¿sí? Los Exacto. profesores de teatro que viven solamente de sus clases en talleres se están cagando de hambre y Ujú. así un montón de gente, Sí, sí. pero también el tiempo, ¿no? Cómo el tiempo a veces convierte y resignifica, ¿no? Ciertas ideas, que está bueno también, porque habla de la flexibilidad a la que nos tenemos que enfrentar, Sí, es pero no un... era lo mismo tal vez cuando eran los primeros 15 días de marzo la visión, ¿no? Como una cosa así totalmente tajante, el teatro virtual no existe, no hay lugar a nada, metete el Zoom en el orto, y tal vez ahora hay muchas más propuestas o empezás a escuchar otro tipo de flexibilidad en cuanto a eso, ¿no? Me pasa a mí como Sí, docente también, por eso te lo digo. Pero sí, bueno, aún así, te digo, más allá del hecho en sí de sostener los espacios y que a veces uno hasta podría llegar a ver una obra también porque tal vez sigue, esto te digo ahora y tal vez estamos en octubre acá guardados, pero musculosa y va a ser, y tal vez te digo, después de esto me voy a ver una obra streaming, qué sé yo. claro, exacto. Yo creo que la necesidad, como decís vos, hace que empecemos a flexibilizarnos y a esa adaptación a estos nuevos medios, tal cual. Es así. Y incluso no solo las clases, sino el teatro on demand y la incertidumbre también, porque no sabemos cuándo va a terminar. Si no, yo creo que si Totalmente. la gente sabía, terminada la cuarentena en 2 meses, sostenía esa idea, pero ahora, como decís vos, se Claro, están agotando un montón de cosas, el tema económico es primordial y sí, mismo hemos visto salas grandes de teatro que están cerrando las puertas, imagínate totalmente. lo que le Sí, queda sí, al docente, al monotributista, al que trabaja por su cuenta, así sí, es todo sí, un sí, sí. desafío. Y ahí hay que ver la adaptación de cada uno y, bueno, reinventarse y ver de qué manera llegar a los alumnos también. Y sí, me Sí, sí, parece sí. interesante. Yo, por ejemplo, en mi caso, con un grupo hicimos un radioteatro. Ujú. O sea, o sea, grabamos un radioteatro Sí, que se está pasando en una FM
radiomontecastro.com, paso el chivo, Bien, muy bien. todos los domingos a las 19 horas. Y nada, es una linda experiencia, porque es algo, viste, es conectar con algo que, por ejemplo, le voy mandando los capítulos a mi vieja que vive en Córdoba. Mi vieja tiene 72 años. Y mi vieja está chocha, o sea, le decía, hice un radioteatro, o voy a hacer un protagónico en el Teatro Colón, y me dice, pasame el radioteatro. Porque es conectarse con cosas de cuando ella era pendeja. Tal cual, Y sí. qué sé yo, está bueno. Y cómo se nos perdió esa cuestión de trabajar desde lo que nos dispara una voz, un texto, un audio, ¿no? Mm. Y nada, es una linda experiencia. Yo particularmente no he hecho aún nada, ni me he enganchado en ninguna propuesta como actor de, que tenga que ver por el streaming, ¿no? Por la virtualidad, una obra, monólogo, lo que Tal, sea. Me sí. cuesta, no sé, me cuesta, me es raro todavía, no digo que no. O sea, y he visto, la verdad, algunos laburos de colegas que son realmente excelentes. Entonces, y también, como te decía antes, como antes de que estemos grabando, como alumno, todavía no me puedo enganchar con las clases virtuales tampoco desde el teatro. Pero bueno, veremos. Eh, Exacto. qué sé yo, hay que darle tiempo y espacio a estas cosas. Sí, tal cual, tal cual. Me interesa mucho lo de radioteatro y también se abre ahí algo nuevo que es el podcast y creo que también cada vez va a haber más en cuanto a lo teatral. Con Santi Pecolio estamos haciendo podcast y sketch también, así que después te voy a Ah, pasar bien. y paso el chivo Distanciades en Cresta FM. Ahí está, Y, ¿ves? sí, y bueno, y que te cuento también que quedé en una obra, hice un casting online por WhatsApp y Mirá qué gran. ensayamos los viernes, pero es rarísimo también, ¿viste? Porque es esto, es estar mirando una pantalla, ¿Y es una es obra, pero va a ser una obra que va a ser vía streaming o para cuando vuelva a la presencialidad? para cuando vuelva a la presencialidad, es una obra que Claro, estaban yo estaba buscando un ensayando, reemplazo, sí, claro, también estaba ensayando una para hacer en el Paseo de la Plaza, sí. que iba a ser en mayo, imagínate, empezamos en marzo. Y es una obra, viste, como se llama, microteatro. Ujú. Es una obra breve y, viste, hicimos un parate porque realmente ya llegó un momento en que, Y sí, viste, es meses y meses y meses, pues al principio no se sabía muy claro, ahora vemos que esto va a continuar claro, y, bueno, sí, cortemos y retomemos más adelante porque es como, exacto, digamos, repetir lo mismo, hay una cuestión que ya no, se agota, ya no podés exactamente, sostenerla. sí, Esto vos sí. recién estás empezando y no sé, aparte de ser una obra más larga, entonces No, debe es ser también más... de microteatro, así que después podemos Mm. hacer conexión y hacemos presentaciones juntas. Ah, ¿qué te dice? Ah, buenísimo, buenísimo. Hicimos una Sí, sí, sí. negociación en medio de la entrevista. Claro. Podés dejar de grabar que tenemos que arreglar algo. Así es. Así que así nos encuentra. Y también en lo que es, no sé, vos me contabas que los alumnos, ¿no? A veces están como, no se copan tal vez con la idea de la virtualidad, de las clases virtuales, algunos, otros sí. Exacto. Yo lo veo también con mis alumnos. Qué difícil es tal vez para aquel o aquella que es más introspectivo o inhibido, Sí. esto es una especie de gran hermano, ¿no? Porque es como que te miran, que Sí. en la presencialidad también tenés todas las miradas, ¿entendés? En ese momento. Pero acá es una cuestión tan fría y lejana que hay mucha gente que le cuesta el doble, me parece. Sí, Inhibe tal mucho cual. más. Es- Contrariamente a lo que tal vez se piensa, que es algo que te relaja más, tal no. vez esta cosa de, ¿no? De todos ahí pegados es más. Sí, es que creo que tenemos un trabajo social cotidiano del día a día, a acostumbrarnos a lo que nos cuesta, que somos tímidos, que nos cuesta la mirada del otro. Tenemos muy trabajado eso, de toda nuestra vida quizás, de hacer nuestra propia burbuja o de saber qué contestar, cómo mirar. En cambio acá estás como saliendo en el cine, tenés la pantalla Claro, mirándote, te estás viendo a vos mismo, que eso es sí, rarísimo. sí, 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 Eh, es el panóptico, total. exactamente, sí, Pero sí, sí. como también en las redes a veces esta pandemia, ¿no? Dejó en evidencia también la locura que tenemos todos. A veces yo, te juro, entro al Facebook, que para mí, por ejemplo, para mi hija y para mis alumnos, el Facebook es una aplicación obsoleta que no existe más. Claro. Pero bueno, yo como buen viejo, yo la tengo más que el Instagram, qué sé yo. Vos sos más instagramero también, vos Me te gusta más ayornaste el más que yo. Instagram. Sí, 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 yo soy más de la vieja escuela, estoy en el Facebook. Pero, porque ahí tal vez ves un poco más, qué sé yo, más contenido, viste, textos o, viste, o Sí, notas, etcétera. Tal vez exacto. Instagram es más la imagen,
si bien hay cuestiones que tienen que ver también con enlaces a textos, todo, es más la imagen Sí, lo todo lo visual. inmediato, sí. Claro, ¿no? Sí, que no está mal, digo, pero bueno, es una... Ujú. Sí, Y, y la paranoia que está abarcando a todos y cómo cada uno desde donde le pega se expresa, ¿no? tal cual. Pero falta mucha empatía, no sé, yo veo que falta mucha empatía y cada vez se pone más heavy el tema. Hay Sí, mucha manija de los medios también y nada, no sé, creo que con eso hay que parar un poco la moto, pues, no sí, sé, hay una sensación de que esto en cualquier momento explota, ¿viste? sí, dijiste una palabra clave. A mí también me parece empatía. Hice un video incluso en mi canal de YouTube sobre eso, la falta de empatía que hay hoy por hoy. Y ahora con la cuarentena, peor, peor, peor. Sí, sí, sí. Cada uno viendo sus intereses, criticando a mansalva, muy fácil, cada uno en su situación. Pues somos, ¿cómo se dice? Tenemos todos los beneficios, somos privilegiados realmente. Hoy por hoy nosotros estar con casa, con trabajo, un poco más, un poco menos que antes, pero hay gente que te habla como solamente pensando en su culo, para decirlo así, a lo bruto, y sí, la falta de empatía es tremenda, sí, sí, sí. Y Sí, el sí, aprovechamiento de los medios también, como decís vos, de usar esto, sabiendo que están todos sensibles, usarlo para hacer política, es asqueroso, sí, 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 tal cual. totalmente. Y es como que la figura para mí que primordial es el miedo. Es Ujú. como que eh, es el gran generador de caos, ¿no? Y el Sí, miedo también, pero no el miedo, ese miedo, como dicen, del que te resguarda, ¿no? El no, miedo natural que sentimos todos, viste, que nos hace, muchas veces nos preserva la vida. Es el exacto. miedo inoculado que es día a día, día a día, y que es tan grande y te lleva a un lugar tan extremo que es eso, ¿no? Sale lo peor de la gente muchas veces. Tal cual. Y no lo critico de afuera, me hago cargo también. Tal vez Ujú. yo, Sí, llegado el momento, he tenido o tendré eh, situaciones donde muestre mis miserias, pero tal cual. se ve mucho, como decís vos, se potenció mucho con esta pandemia esas reacciones de la gente, esos comentarios, Sí, y ese defenestrar al que piense distinto, ¿no? sí, sí, Y pareciera que si no estás de un lado o del otro, y va más allá de esta grieta que también nos metieron en la cabeza. sí, Va con la cuestión humana, que es mucho más abarcativa. exactamente. Pero bueno, eso no hay Zoom que lo pueda trabajar, digamos. La empatía por Zoom es mucho más difícil todavía. O Sí, sea, hay sí, algo de lo vincular, de la cara a cara, que no es irreemplazable en todos los sentidos. sí, me imagino lo que serán las terapias por Zoom también, la dificultad. Voy a tener a la novia de Diego, que es psicóloga, le hago la entrevista en unos días y vamos a hablar un poco de eso también con Hilar y Yargi. Pero sí, también, todo se despersonaliza. Y mismo la empatía, antes incluso de la cuarentena, las redes también ayudaron a despersonalizar mucho, a estar siempre en vos, en esta burbuja con tu celu, que sos vos, 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 Sí, sí, y sí. posta, Sí, sí, hay sí. una lectura de que no se escucha mucho el término de la nueva normalidad. Sí, Pareciera que esto fuera a ser la norma. exacto. Y no es así, me parece. Digamos, hay una cuestión de tratar de trabajar nada, la distancia y esta cuestión de la frialdad que tienen las redes Ujú. no es no es parte de nuestra cultura para mí. Y también nos quieren meter como que estas cuestiones, porque vos imaginate cuánto va a durar el miedo que generó el miedo, ¿no? Sí, sí, Una sí, cosa es la prevención, como estamos haciendo los que podemos, que nos quedamos, que podemos, sí. para de esta manera también dar una mano a los que no pueden y tienen que salir a poner el lomo, Ujú. los que podemos quedémonos en casa, pero está el miedo que generó el miedo, ¿entendés? El miedo al miedo Sí, casi, y que va a durar mucho tiempo, sí, ¿entendés? Y yo lo veo en la calle, digamos. Imagínate ahora vas al chino y una persona estornuda ahí cerca tuyo. exacto, O sí, sea, si no terminás a las piñas o si no lo puteás o, ¿entendés? sí. Si no se arma una escaramuza, pegan el palo. Sí, este Y ejemplo es perfecto, sí. Es como, ese va a ser el termómetro. Eh, incluso dijiste la palabra chino, que cuando recién empezó ya hasta discriminación a los chinos hubo, bueno, fue tremendo, sí, sí, sí. voy a decir, la chinofobia se potenció el triple, digamos. Sí, 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 sí. Antes era el tal proveedor de cual. comida barata y ahora era el enemigo, ¿viste? El portador del virus, sí, tremendo. Claro, Fue el tremendo, come bicho crudo, ¿viste? claro, Y así. sí, Y esto también, bueno, los scratches a los que
tal vez no sé, en el edificio, Sí, ¿no? Se enteraron de que se contagió uno y, viste, le pintan la cruz ahí en la puerta, más o menos, viste, es sí, terrible. sí. Digamos, como si uno fuera deliberadamente a buscarlo, qué sé yo. Sí, incluso a médicos y a trabajadores de la salud también. Mm, Hubo situaciones muy heavies que sí, bueno, en realidad están laburando para toda la sociedad y le haces eso, no, no. sí, Fue tremendo. totalmente, totalmente. ¿Cuánto vamos ya? 22 minutos, mira qué linda charla que nos pegamos. Te hago unas preguntitas más ya para liberarte. ¿Pensás Dale. que esta frase, después de que pase todo esto, va a quedar algo de esta virtualidad? ¿Se va a adquirir algo, por lo menos en tu rubro de laburo? En mi rubro yo creo que no, digamos, Ujú. o sea, en la mayoría no, porque ya te digo, es un acto y un hecho súper presencial. Bien. En algunos trabajos quizás sí se utilice un poco más, pero bueno, también está esta cuestión de, porque también vos ves, digamos que yo, en mi caso de mi novia, que también por suerte puedes trabajar desde casa, Ujú. eh, y su trabajo lo puede hacer desde acá también. Sí, ¿Cuánto tiempo a veces perdemos, ¿no? En el traslado, ¿no? La presencia física. Hay actividades que son muy necesarias en la presencialidad y otras que se pueden resolver eh, mucho mejor a la distancia y la persona tal vez trabaja más cómoda y más relajada. ujú. Pero ahí es donde también está para mí la pequeña trampa de este sistema, de también el tenerte ahí físicamente sentado 8 horas, 9 horas, 10 horas en una oficina también es un método de control mucho Tal cual. mayor y Sí, de abducción que si trabajaras de tu casa. O sea, hay sí. empresas que lo hacen, lo vienen Ujú. haciendo hace tiempo, pero acá no es muy cotidiano. Em, lo único que no, lo que más nos va a quedar, me parece, más de la virtualidad, es la distancia social. Digamos, es Bien, esa cosa lejana con el otro por el miedo a, como te decía antes. Me parece que eso perfecto. es lo que más nos va a dejar marcados. Y después, en cuanto a la reflexión y el cómo me relaciono con el consumo, ¿no? Uno ve un montón de publicaciones de, te diste cuenta en estos tiempos que no necesitas ni de un auto, ni del el mejor traje o la mejor tele, etcétera, etcétera. Tal cual. eh, Se lo va a fagocitar el mismo sistema de nuevo. Exactamente. Lamentablemente, es mi lectura, me parece que va a ser, una vez que somos animales de costumbre, no vi que en la virtualidad esto, como hablábamos antes, haya Sí. habido empatía, haya habido más cercanía, se profundizaron las divisiones y los rencores y las individualidades, entonces cuando salgamos allá, eh, se va a seguir reproduciendo eso para mí. Sí, interesantísimo. La propuesta, lo que planteas, básicamente es muy interesante, posta. Otra pregunta. ¿Te acordás cómo nos conocimos? En ese baño de Constitución, no, sí, en el Teatro Cervantes. En Cervantes, ¿no? Directamente. No, Sí. la primera vez que nos vimos fue en el anticuario de un señor de extrema derecha, calvo él. Ahí fue la primera vez que nos vimos, me parece. Es verdad. Ahí hice el casting Ajá. sábana Bien. y tuve suerte de quedar. Ahí nos conocimos en el Es teatro y verdad. tuve la fortuna de conocer al grosso que sos vos y Igualmente. trabajar con vos. Igualmente, sí, sí, sí. La pasábamos lindo, ¿eh? La pasábamos de pelo. Largos Tre- ensayos, pero salió. Largo. Y terrible elenco, toda gente buena onda, talentosa. Sí, No, no, uno de los mejores elencos en los que estuve, pero por lejos. sí, lo Gente muy, mismo. gente que recién empezaba y la rompía. O Ujú. sea, una humildad todos, unos genios. No, no, Sí, hermoso. y la humildad también de los que más sabían, como vos, que eran uno de los más experimentados, también, a tenerle paciencia a los que estaban recién empezando, eso también habla de tu grandeza Ah, pero eran capos. y de todo el lindo grupo que se armó ahí. Y después, bueno, este proyecto ahí quedó a medio camino, que quizá vuelva con el Diega y con Y De con Sol, Collio. sí, capaz que lo hacemos por Zoom. Claro, ¿quién te dice? Después estamos esperando, se llama Esperando la Navidad, ¿viste? Y estamos los cuatro ahí haciendo.
Y bueno, no se sabe. Te hago la última pregunta y ya te libero, Jorgito. Un gusto hablar con vos. Es muy libre la pregunta, y que igual a las anteriores son las tres últimas preguntas que le hago a todos los que pasan por aquí. ¿Cuál sentís que es tu conexión con el teatro? ¿Me podés decir una palabra? ¿Me podés decir no sé? ¿O irte por las ramas? ¿Cuál sentís que es la Sí. conexión con el teatro, Jorge y el teatro? Mi conexión con el teatro en Ujú, sí. en sí. Mira, estos últimos meses pandémicos me hicieron repensarlo, digamos, qué tipo de conexión y vínculo tengo con el teatro. En primera instancia te puedo decir que siempre fue como eh, mi lugar de mayor verdad, ¿no? Un lugar donde jugando a ser otro hay una verdad que tiene que ver no con lo que vos trabajás, sino con lo que vos sentís en ese momento, que me atrapó desde que hice mi primer taller de teatro. Ujú. Y tiene un grado de conexión con el otro también que me parece, no sé, me parece maravilloso. Es un lugar en donde yo me siento contento. He tenido momentos en los que también he tenido distancias, he dejado de actuar 1 o 2 años y por libre decisión, digamos, no engancharme en ningún proyecto porque lo necesitaba. Sí, Y, y esto, ¿no? Y cómo uno siempre termina volviendo porque es un lugar donde al encontrarte te encontrás con los otros. Eh, tal cual. es un lugar para mí de mucho crecimiento y de mucha madurez también, aún en los momentos en los que no me ha gustado mi trabajo, soy muy autocrítico, aún cuando no me ha gustado mi laburo, o que no me he sentido contento, o he estado en las malas, eh, aún así siempre el teatro me dejó algo mucho más positivo que negativo siempre. Entonces, eh, y a medida que pasan los años, voy resignificando y sintiendo distintas. Trato de no ponerlo en un pedestal y en un umbral, eh, ¿no? Como esto me salva. Claro. Eh, yo creo que podría vivir sin teatro, pero claramente no sería lo mismo y no sería el mismo yo tampoco. Y eso para mí es lo más importante. Tal Pero cual. bueno, nada, básicamente así podríamos estar hablando, parafraseando varios minutos más, pero bueno, para resumir un poquito va por ahí. Hermosa respuesta, Jorge querido. Déjame Bueno, pensar las cosas. muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Hermosa De entrevista. nada. Compartí un rato con vos y tuvimos que hacer por Zoom para vernos más seguido, si no, no. Sí, que lo parió. Bueno, ves, la pandemia nos dejó ese lado positivo. Te mando, Pero bueno, después teneme al tanto también del podcast, esto con Santi. obvio, obvio, sí, 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 lo voy a estar ahí publicando por todas las redes. Y Dale, también dale, pasamos tu radioteatro. Ahí vamos a poner dale, abajo la info. Un dale, abrazo dale. grande, amigo. Un Muchísimas abrazo gracias. grande, Vic. Dale, te quiero, querido. Yo Abrazo. también, mucho. Y gracias también a vos por estar viendo esta entrevista. Fue Jorge Cerviño, un gran amigo de la casa. Podés seguirnos en @unseco_teatro para las clases de teatro y mucha info relacionada al teatro. Muchas gracias.